OVNI, UAP, FANI, UFO, son los nombres que se les ha ido dando al fenómeno durante los últimos 79 años. Sin embargo, ¿qué dirían ustedes si les dijera que quizás el fenómeno OVNI, al menos en Estados Unidos, haya sido una tapadera para que los políticos en sus peores momentos o para ganar elecciones utilizasen a su favor? Quizás para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones deberían quedarse hasta lo último de este programa. Como ya se habrán dado cuenta, ustedes, a juzgar por el título, está claro que voy a hablar de los archivos UAP liberados por los Estados Unidos durante este mes de mayo del año 2026. Y como ya me van conociendo ustedes, saben de buena tinta que no pienso andarme con rodeos, tampoco pienso en si agrado a alguien o no, y a quienes pues tengan al presidente de Estados Unidos en un pedestal, que es una gran mayoría de la gente, incluso aquí en España, pues tengo que decirles que quizás no les vaya a gustar este programa. En este episodio voy a decir lo que pienso sobre este tema, guste o no guste según a quién. Pero, por supuesto, trataré de desgranar punto por punto la intención o intenciones que hay detrás de todo esto. ¿Se quedan ustedes hasta el final? Pues entonces empecemos. Hoy tenemos con nosotros un programa más complejo de lo habitual. Un tiempo me ha llevado. Además, lo tenía casi preparado durante la semana, hasta que me di cuenta pues que tenía que hacer algunas modificaciones y aparte de ciertos errores que ha habido en el programa a la hora de edición. O sea, la verdad es que me ha costado bastante llegar hasta este punto. Y bueno, y claro, y como cada semana iba cambiando, pues cuando tenía el programa preparado tenía que modificar algunas cosas. De modo que voy a intentar hacer un resumen de todos los archivos o todo esto que se ha ido liberando en las dos fases que se han estado liberando, entre comillas, y ahora les diré el porqué. Veamos cómo vamos a centrarnos en esto, pero antes es que quiero que veamos cómo está, porque esto es muy importante, cómo está compuesto
toda esta liberación de archivos en su web y cómo ha ido escalonando el tema UAP hasta llegar al punto actual. Pero para que ustedes puedan entenderme bien, la dirección que pretendo llevar en este programa es, para empezar, por un breve resumen desde las relaciones entre los presidentes de Estados Unidos y los ovnis hasta llegar al presidente actual. Quizás esta parte les parezca un poco engorroso todo, pero me parece importante tener que aportar esto porque creo que va a ser muy relevante. De modo que vamos a empezar poco a poco con algunos presidentes que destacaron más su relación con el tema OVNI. Por ejemplo, en el caso de Reagan, utilizó la figura del enemigo extraterrestre como una potente metáfora para la cooperación global en plena Guerra Fría. En una cumbre de Ginebra, en el 1985, ese momento cumbre fue cuando en plena conversación con el líder soviético, Mikhail Gorbachev, por aquel entonces el último líder soviético, le planteó un escenario hipotético a donde le preguntarían lo siguiente. Más o menos sería algo como: señor Gorbachev, ¿qué haría usted si Estados Unidos fuera atacado repentinamente por alguien del espacio exterior? ¿Nos ayudaría? Y bueno, y ahí Gorbachev pues respondió que sí, ¿no? Un instante demostró que para Reagan incluso los aliens podría proporcionar ya por aquel entonces una oportunidad política para acercar posturas. 2 años después, el mismo Reagan haría un discurso en la ONU en el año 1987, donde llevó esa idea a un punto más público, ¿no? Preguntándose algo parecido en la Asamblea General, que ya le habría preguntado a Gorbachev en un pasado. Pero bueno, dándole ciertos matices, ¿no? Preguntó lo siguiente: ¿qué pasaría si todos nosotros en el mundo descubriéramos que estamos amenazados por una fuerza del espacio exterior, ¿no? Entonces, la referencia era un vehículo, para sugerir que una amenaza común eliminaría las diferencias en la Tierra. Todo esto despertaría un gran interés público en el tema, aparte de una enorme variedad de teorías conspirativas que servirían para nutrir la imaginación de muchas personas. Era un contexto diferente, era un momento diferente y ahí el interés era ese acercamiento, porque era cuando estaban empezando después de las Guerras Frías y demás, y de todo esto. Estados Unidos tenía una prioridad por su economía y acercarse a la Unión Soviética. Por ejemplo, en el caso de Jimmy Carter, que fue otro presidente que estuvo desde el 1979 al 1981, lo pasó un poco peor porque tuvo una crisis de los rehenes en Irán, que mucha gente recordará o lo habrá leído, y fue una situación que minó por completo su liderazgo y fue un factor clave en su derrota electoral. Incumplió la promesa que cuando él ya había reportado anteriormente un avistamiento ovni en 1969, y prometió durante su campaña desclasificar todos los archivos del gobierno. Le suena de algo, ¿verdad? Ya en la Casa Blanca, se retractó por razones de seguridad, al parecer. Un giro que muchas personas interpretaron como una evasiva ante una crisis que no podía controlar. En el caso de Truman, era una época de tensión entre la Guerra Fría y miedo a una supuesta amenaza soviética. A finales de los 40, una ola de avistamientos masivos
generó pánico. El Pentágono temía pues que fueran naves soviéticas secretas construidas con colaboración con científicos nazis. Fíjense ustedes las ideas que se tenían entonces. Y eso generó una preocupación genuina por la seguridad nacional. Truman lo que hizo fue fundar el Comité Majestic 12 para estudiar el fenómeno y ordenó informes trimestrales de inteligencia tras una ola de avistamientos en el año 1952. Su interés no era la distracción, sino más bien evaluar una potencial amenaza real. Y en el caso de Nixon, el escándalo de Watergate, la investigación sobre el encubrimiento amenazaba con destruir su presidencia. Sería una de las veces que se hablaría de la teoría de la cortina de humo durante un juicio político. La especulación histórica sugiere que pudo haber utilizado el secretismo ovni como supuestas visitas a una base con restos extraterrestres para desviar únicamente la atención de lo que estaba sucediendo en el momento, como se menciona en algunas teorías conspirativas. Otro de los casos muy resonado debido a la repercusión fue por un escándalo que algunos ya tendrán como más presente, pues fue en el caso de Clinton, ¿no? Cuando el escándalo de con Mónica Lewinsky y el proceso de destitución, que para desviar la atención atacó Clinton a proyectos como el de la CIA o desclasificó archivos de la era Kennedy sobre asesinatos y ordenó la publicación masiva de documentos de los años 60 y 70 sobre los asesinatos de JFK, Martin Luther King y Malcolm X, para así de alguna manera intentar desviar el foco mediático. También es cierto que mostró un interés público y privado en la desclasificación ovni, en medio de teorías conspirativas. Y claro, como no, también en el caso de Bush, durante su creciente impopularidad por la guerra de Irak, les sonará a muchos de ustedes su gestión del conflicto y la ausencia de armas de destrucción masiva, que aumentaron, digamos, de alguna manera la presión casi total por la cortina de humo, esa moderna que luego él también utilizó. Ante el aumento de las bajas en Irak y las críticas, su estrategia de comunicación recurrió a desviar la atención de los reveses militares. Su evasión al hablar del tema OVNI, ¿qué haría? Pues, él dijo que se llevaría los secretos a la tumba. ¿Qué quiso intentar o qué quería hacer realmente con decir eso? Alimentar aún más la especulación y las teorías conspiranoicas de la gente, y así de esa manera pues llenando titulares y desviando la atención de lo que verdaderamente importaba. De hecho, esto es lo intentó, y no solamente lo intentó, sino que también lo consiguió. Alimentó una cortina de humo. Y aunque no utilizase, claro, el tema OVNI como el as en la manga, solamente con el hecho de decir que se llevaría el secreto a la tumba, ya daba a entender, de alguna manera, o mejor dicho, de todas las maneras, dio a entender de que había secretos, ¿no? Y eso, pues, abría una puerta hacia el interés público y hacia alimentar un poco las teorías, ¿no?, que se tenía por aquel entonces, que siguen siendo las mismas de ahora. Está claro que hay una relación, pues bueno, entre los presidentes y los ovnis. Y esto ya lo he mencionado en muchas ocasiones. Pero más adelante del programa iremos viendo quizás un motivo un poquito más, ¿no?,
más profundo. De modo que vamos a continuar con la actualidad. En el año 2017, para muchas personas, bueno, en el año 2017 no, perdón, en el año 2016, disculpen el error, para muchas personas un fatídico 8 de noviembre de ese mismo año, Trump por primera vez ganaría en las elecciones presidenciales. Y qué curioso, pues resulta leer algunos tramos de la prensa de ese año, por ejemplo la CNN, en el que me gustaría poder citar el artículo, aunque piensen ustedes que nos vamos por otro lado, pero es para que vean ustedes cómo ha ido pasando el tiempo y cómo ha envejecido estos artículos, ¿no? De modo que les voy a citar todo un par de tramos o tres del artículo, no es demasiado largo, para poner luego posteriormente en contexto. El reinicio de la relación con Rusia en la era Trump. Trump ha prometido reparar las tortuosas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, elevando así las expectativas en Moscú y creando un alto interés sobre su nueva relación con el presidente Putin. Se cree que las sanciones impuestas por el país norteamericano tras la anexión de Crimea desde Ucrania podrían ser levantadas y las dos partes terminen trabajando en estrecha colaboración para combatir a ISIS en Medio Oriente. Sin embargo, los últimos dos predecesores de Trump intentaron reiniciar las relaciones con Rusia, iniciativas que fracasaron en buena parte por el proyecto político central de Putin de reconstruir la influencia perdida de Moscú a expensas del poder de Washington. ¿Podrá Trump hacerlo mejor? Siguiente párrafo. Trump, el título decía, Trump revocará las decisiones de Obama desde el primer día, dice un asesor. La prueba de seguridad nacional. Trump, el vicepresidente electo Mike Pence y quienes fueron designados para los cargos superiores en el Departamento de Estado y la CIA, carecen de experiencia reciente para asumir las posiciones más altas del gobierno encargadas de enfrentar una crisis de seguridad nacional. Tal desafío podría surgir bastante rápido ante, por ejemplo, el programa nuclear de Corea del Norte o un ataque terrorista. La crisis pondrá a prueba el enfoque poco ortodoxo de Trump a la hora de gobernar y la calidad de la asesoría que le da el equipo de seguridad nacional que lo rodea. El acuerdo con Irán. En repetidas ocasiones, Trump se ha burlado del acuerdo nuclear con Irán, proyecto central en la política exterior que el presidente Barack Obama impulsó en un segundo mandato, e incluso prometió renegociarlo y lograr un pacto mucho más duro. Como el acuerdo no se sometió como un tratado ante un Congreso hostil, Trump tiene el poder ejecutivo de detener la implementación con el movimiento de un bolígrafo. Sin embargo, el pacto también involucra a aliados extranjeros y es muy poco probable que ellos estén dispuestos a restaurar las sanciones contra Teherán. Ahora, la decisión de retirarse del acuerdo podría llevar a Trump a un camino impredecible que eventualmente plantee la posibilidad de una acción militar. Wow, año 2016 el artículo. Aquí hay una cosa muy clara, y es que Trump tenía de alguna forma planeado lo de Irán desde el principio. Quizás por ese motivo empezó la escalada de la creación de un programa para liberar los archivos OVNI de manera gradual en función del momento político. Es decir, parece una especulación, ¿verdad? Veamos cómo ha ido escalonando este programa. Poco a poco.
porque este programa para el tema de los ovnis ha ido en escalada. Y dirán ustedes, ¿cuál era el motivo? Bueno, el motivo, uno de ellos podría ser que Trump, desde que gana, en su primer momento, quizás ya tenía decidido hacer lo de Irán. Tan solo estaba viendo el programa. Sí, efectivamente, el programa, perdón. ¿Y qué estaba esperando? Pues que el programa fuera suficientemente consistente como para que de verdad fuera capaz de distraer la opinión pública. Porque, por ejemplo, este programa, que es donde me había yo equivocado en la fecha anterior, empieza pocos meses después, ya en el año 2017. La revelación del AATIP en el New York Times, donde revela la existencia del programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, por sus siglas el AATIP, ¿de acuerdo? AATIP. Ese es donde empieza un poco pues lo que hoy conocemos como lo que hemos visto durante este mes de mayo. ¿De acuerdo? Luego en el año 2019, ese mismo año, el Pentágono libera un vídeo que daría las vueltas al mundo. En el año 2019. Luego en el año 2020, en el año de la pandemia, se crea el UAP-TF. El Pentágono establece oficialmente el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados. Año, por cierto, en el que Trump pierde las elecciones. Pero tiene mucho fondo. Es un año que marcaría lo que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque durante el confinamiento, este anuncio hace que Trump, de alguna manera, aunque perdiese las elecciones contra Biden, que no fue por este motivo, él mismo ya se estaba preparando, de alguna manera, todos esos archivos para una vuelta, porque luego en el año 2021, pues bueno, el Congreso ordena la creación de una nueva oficina para investigar los UAP de forma permanente. Y en el año 2022 pues se funda la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, ARO, que este será uno de los que ustedes más conozcan, que venía a ser la sucesora de UAP-TF. Y luego en 2024, ya estando Trump, se aprueban las leyes para crear una colección centralizada de registros UAP en el gobierno. Atentos a esto porque esta es la parte importante. Se crea una colección centralizada de registros UAP en el gobierno. Y en 2026, en este mismo año, el presidente Trump ordena el programa Pursuit, resultando en la publicación masiva de archivos, pues donde ya saben ustedes, en el enlace de war.gov/UFO. Y esto es muy, muy relevante, porque como pueden ver, parece que de alguna manera, durante todos estos años, alguien se estaba preparando para una guerra y a la vez estaba creando, pues, este tipo de programas para los ovnis. ¿Para qué? Para cuando llegase el momento, soltar el sumario. Cuando vemos que se suelta el primer sumario, pues vamos a empezar por el primer sumario. Vamos a filtrar un poquito lo que considero que los más destacados, ¿de acuerdo? Desde la primera parte, el primer bloque de archivos liberados, y bueno, y esta sección se libera el 8 de mayo de este mismo año, en este mes que se está grabando este episodio. Y los 158 archivos que hay publicados están segmentados por varias agencias. Tenemos la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Energía, el Departamento de Estado, Departamento de Guerra, que ya saben ustedes cuál es, el FBI, la NASA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. No sé ustedes,
Esto es tan solo una opinión mía, pero si tuviera que de todas estas oficinas ir a buscar un testigo, a mí el que más fiabilidad me daría o me ofrecería sería probablemente desde la parte de la NASA. Creo yo, vamos. O sea, de modo que vamos a navegar por algunos de los 15 archivos de la NASA, ¿de acuerdo? Como ya os he dicho, hay varias categorías y vamos a empezar por los de la NASA. Empecemos por una imagen. Voy a tratar de describirle la imagen, ¿de acuerdo? Es una imagen que ha sido muy destacada por este sensacionalismo que tenemos encima, ¿no? Y ha sido causa de titulares como algo extraño, misterioso, increíble, documento insólito, abre muchísimas puertas y posibilidades a bla, ¿vale? Es posiblemente una fotografía durante el Apolo 12 en el que en el horizonte pues se ve como una línea reflectada, como una línea azul, ¿vale? Un área resaltada de interés ligeramente a la derecha del eje vertical del marco, en el que son visibles los fenómenos, digamos, no identificados. Pero bueno, como no soy astrofísico, he tenido que consultar y preguntar antes de transmitirles mi teoría. Y resulta que cierto es que yo, mirando por algunos archivos míos, tengo fotos muy parecidas de fotografías tomadas desde un telescopio mío propio, desde aquí, desde la Tierra, ¿vale? Y hay tres opciones quizás aquí que podríamos considerar plausibles. La primera opción es un resplandor del horizonte, que es el fenómeno más parecido. Durante el amanecer y el atardecer lunar se ha fotografiado un brillo sobre el horizonte. Se cree que es causado por la luz solar que se dispersa al atravesar nubes de polvo lunar, que se elevan debido a campos electrostáticos en el suelo. Luego tenemos la segunda opción, que son fenómenos lunares transitorios. Desde la Tierra se han reportado misteriosos destellos o cambios de color en la superficie lunar. Su origen podría estar en impactos de meteoros o en la liberación de gases del subsuelo que podrían generar algún tipo de luminiscencia al interactuar con el viento solar. Y el resplandor de sodio, que afecta a la atmósfera lunar, que contiene átomos de sodio que, al ser excitados por la luz solar, emiten un leve resplandor amarillo anaranjado y bueno, es demasiado débil para ser detectado por el ojo humano sin instrumentos especiales. Aquí lo que dice es que la NASA acabó determinando que los fenómenos reportados tenían que ver con la visión de los astronautas, posiblemente afectada por la exposición a rayos cósmicos, pero como estamos hablando de una fotografía, para mí es fenómenos naturales transitorios, desde lo que se había reportado desde la Tierra. De hecho, tengo una fotografía que confirma que podría ser así, y efectivamente no tiene por qué ser en la Luna. Yo la fotografía que hice es más allá de la Luna y los mismos colores que había sacado y demás. Creo que la publiqué un día por ahí, no me acuerdo, pero vamos, si alguien lo necesitara, yo podría buscarla, que seguramente la tenga por ahí en algún sitio. De modo que, bueno, ya tenemos el misterio resuelto. Ha sido fácil. Ha sido fácil. No sé cuántas semanas se tirarán algunos con este caso, pero vamos, ha resultado fácil y bastante plausible. En otra parte de este primer bloque, pues disponemos de varios archivos y transcripciones, como por ejemplo la de Gemini 7. El Gemini 7 fue el 10º vuelo espacial estadounidense tripulado. Este documento es una transcripción de las comunicaciones entre la tripulación del vuelo, los astronautas Jim Lovell y Frank Borman, y el Magnet Flight Center, ahora conocido como el Johnson Space Center, que está situado en Houston, Texas.
La transcripción comienza con el informe de Borman de un buggy, que es una nomenclatura contemporánea para un avión desconocido, ¿de acuerdo? Así como un campo de escombros. Borman describió el campo de escombros como que había muchos, que habían cientos de pequeñas partículas, y estimó que la distancia de las partículas de la nave espacial era de 4 millas. Lovell describió la observación de un cuerpo brillante en el Sol contra un fondo negro con billones de partículas en él. Este documento también incluye notas manuscritas que documentan el encuentro, anotadas con la frase OVNI turismo de Borman en la esquina superior derecha. En este bloque podemos ver y observar pues que todos y cada uno los archivos, más o menos viene a ofrecer datos de fechas, por ejemplo la fecha de liberación, por ejemplo este es del 5 del 8, no sé, pone 5/8 2026, no creo que, será 8 del 5 más bien. Y sí, es que la fecha está en otro formato y se me había ido un poco la cabeza a mí. Luego también publican donde la agencia que lo libera, en este caso es la NASA, la fecha del incidente, ¿vale? También que es el del Gemini 7 en 1965. Luego está la ubicación del incidente, por ejemplo aquí pone el órbita de tierra baja, ¿vale? Y luego el tipo de documento, si es en PDF, si es algún JPG, no, o sea, puede ser también fotografía, si es de escáner fotográfico, tal. Y luego un bidding. Bueno, parece algo también extraordinario, pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas durante esa época, ¿no? De los años 60 y demás. En los años 60 quedó formalmente inaugurada, lo que quiero decir, ¿no? Que se reportaba mucho en estas fechas, de acuerdo, de los años 60, años 50 y tal, y hay muchos documentos de esa fecha, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta en que muchas cosas durante esa época es que también fueron inaugurados muchísimos puntos de lanzamiento de globos estratosféricos y modelos de mapeo. De hecho en los años 60 quedó formalmente inaugurada la Estación Nacional de Vuelo de Globos Científicos, lo cual ya para 1964 la base ya contaba con un área pavimentada de lanzamiento que, vista desde el aire, pues tenía como una forma así rara, como un cangrejo y demás, cuyas patas eran una serie de caminos orientados en diferentes direcciones, para permitir la extensión sobre el terreno de la línea de vuelo, dependiendo de la dirección del canal, pues donde soplara el viento. También ese año pues se produce una notable mejora en los equipos de telemetría y telecomando, que se digitalizaban y se incorporaban 2 estaciones de telemetría móviles que amplían el rango de alcance de los vuelos, y al año siguiente hacen su aparición en la base Tiny Tim, un vehículo especialmente diseñado para manejar pues las góndolas científicas en el momento del lanzamiento, de forma que tal que estas pues que no sufran golpes en esa fase tan crítica, ¿no? Y bueno, y este fue el primer vehículo especialmente construido para asistir en el lanzamiento de globos. Y luego pues tenemos también audios, imágenes, pero sinceramente nada destacable, salvo un audio que es el de la NASA, que contiene comunicaciones entre aire y tierra, y la fuente de audio de Asuntos Públicos de la NASA, con comentarios grabados durante el vuelo de la misión del Gemini 7, y en este segmento pues está todo, pues ya saben, ¿no? Extraído por Borman, el audio, donde informa pues eso, a Houston el avistamiento de un objeto no identificado, que es el buggy, el famoso buggy,
y esto pues bueno ocurre en 1965. El diálogo pues incluye que el informe final de Borman, así como comentarios adicionales del astronauta Lovell, que era el miembro de la tripulación. Y en este primer tramo de archivos, 79 archivos son de origen de la Agencia de Departamento de Guerra. 79. 7 del Departamento de Estado, 0 del Departamento de Energía, 0 de la Agencia Central de Inteligencia, 57 del FBI, 15 de la NASA y 0 de una oficina del director de la Inteligencia Nacional. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos en cuenta más que en otros casos los 15 de la NASA, pues tampoco ofrece algo extremadamente especial, ¿no? Muchos de los archivos les faltan datos, son recortes escaneados o manuscritos con un contexto perdido. Algunos disponen de fecha del incidente, pero no la localización. Otros tienen localización, pero carece de datos contextualizados. Este primer tramo, básicamente, y en mi opinión, no deja de ser pues un archivador de documentos que abre un camino a la especulación, a la fantasía y proporciona un montón de material para los divulgadores de este, pues bueno, pues los divulgadores del tema OVNI, quizás más que se inclinan más por Trump, ¿de acuerdo? Y esto le viene bien a Trump porque sabe que lo iban a publicar masivamente. No hay pruebas concluyentes y alguna cosilla en el aire, pero están incompletas y no haber contexto, pues tampoco vemos que sea algo excepcional. En la segunda partida es casi como una serie de televisión, ¿de acuerdo? La primera temporada no te termina de enganchar, pero cuando sale la segunda dices, venga, ¿por qué no? Y empiezas a verla. Y aquí, en esta fase de liberación, hay un matiz importante, y es que hay ni más ni menos que una friolera cifra de 51 vídeos. Pero aquí ya es donde tenemos que hilar, incluso cuestionarnos su intención de influencia. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues estos 51 vídeos podríamos orientarlos hacia el misterio cada uno de ellos. Eso sin duda. Podríamos tener material, todo el que quisieran y más, durante mucho tiempo. Incluso crear un nuevo canal de YouTube específicamente para esos 51 vídeos. Pero aquí hay una clara intencionalidad. No se tratan de UAP u ovnis. Se trata de que la opinión pública haga su parte de trabajo, creando propaganda y distracción algorítmica para alterar los buscadores de Internet. Y luego explicar el motivo. Vamos con los datos. Los 51 vídeos subidos en la segunda fase no son publicados por la NASA ni ninguna de otras agencias, ni el FBI ni ninguna de esas agencias. Únicamente los 51 vídeos son subidos por el Departamento de Guerra. Y esto es llamativo, ¿verdad? Bueno, o no tanto. Puede que sea desde sus cazas y les haya dicho, mándame algunos vídeos que tenga por ahí, que ya veremos qué hacer con ellos. Luego, por otra parte, pues tenemos las fotografías del FBI, donde dice lo siguiente. La Oficina Federal de Investigaciones presentó un informe de un fenómeno anómalo no identificado. A la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, ARO, que consiste en una imagen fija derivada de un sistema gubernamental de los Estados Unidos. No se ha proporcionado la fecha y la ubicación del evento. Las imágenes originales se alteraron con redacciones antes de ser enviadas a ARO. No se presentó un informe de emisión que lo acompañase.
El operador informó que no pudieron identificar positivamente el UAP. La imagen monocromática, ¿de acuerdo?, como una descripción de la misma, muestra un fondo moteado con una retícula central de la mira. El objeto oscuro es circular. Es visible justo debajo a la derecha y el centro de la retícula. Esta descripción narrativa se proporciona solo con fines informativos. Los lectores no deben interpretar ninguna parte de esta descripción como que refleja un juicio analítico, conclusión investigativa o determinación fáctica con respecto a la validez, naturaleza o significado del evento descrito. Se han hecho redacciones para proteger la identidad de los testigos presenciales, la ubicación de las instalaciones del gobierno u información potencialmente sensible sobre sitios militares no relacionados con UAP. No se han hecho redacciones a ningún archivo publicado bajo directiva del presidente Trump sobre la información sobre la naturaleza o la existencia de cualquier encuentro reportado como un UAP o fenómenos relacionados. Dicen que no hay ningún archivo publicado bajo la directiva Trump. No es nada sospechoso. Es casi como decir, oye, no me preguntes por esto. Bueno, esto lo tenemos en el filtro PDF, donde el Departamento de Guerra solo tiene un archivo que tiene que ver con el proyecto Manhattan, ¿de acuerdo? Y unos 29 avistamientos aproximadamente en Nuevo México, desde el 1948 a 1950, que menciona orbes verdes, discos y bolas de fuego, reportadas cerca de la base militar. Había muchas pasarelas de lanzamiento ya también en aquella época en bases militares. Los testigos informaron de fenómenos anómalos no identificados, UAP maniobrando, volando fuera de la vista, desapareciendo, explotando. Los documentos también incluyen los resultados de las investigaciones contemporáneas sobre el polvo de cobre residual encontrado en algunas áreas donde se reportaron avistamientos. Algunas de estas investigaciones se convirtieron en la base del proyecto Grudge, que recopiló informes de objetos voladores no identificados de varias otras instalaciones militares y también incluidos en esta colección. Hasta ahora sin novedades ni nada destacable. En la sección NASA disponemos de 7 archivos de audio. ¿Nos puede parecer interesantes? Sí. Quizás que sea lo que más. En este sentido yo creo, o diría lo que más. De modo que vamos a ver. En primer lugar, porque los audios son de la NASA. El primer audio trata de la misión Apolo 12 en el año 69 y es un informe médico que dice lo siguiente. Durante una entrevista médica de la tripulación de la misión del Apolo 12, el comandante Charles Pitte Conrad, piloto del módulo de comando Richard Dick Gordon y el piloto del módulo lunar Alan Bean describe sus observaciones de casos de destellos de luz o rayas de luces. Los astronautas informaron que estas experiencias ocurrieron en la oscuridad mientras intentaban dormir. El equipo médico de la NASA consideró si los fenómenos similares reportados por el piloto del módulo lunar Apolo 11, un tal Buzz Aldrin, habían sido atribuibles a la exposición de la retina por los rayos cósmicos. Más tarde, la NASA determinó que los fenómenos reportados por la tripulación de vuelo del Apolo 12 eran internos a la visión de los astronautas en lugar de fuentes de luz externas. El segundo audio trata del 1972, donde esta tripulación describe algo muy parecido a la del Apolo 12. Describen partículas o fragmentos brillantes como jagged, angular y la deriva cerca de la nave espacial Apolo. Esto ya es algo diferente a lo anterior, y la etapa separada del Saturn, S-IVB, y la tripulación del Apolo 17
especula que los chips de pintura o los chips de hielo son probablemente la fuente de las luces y notan que se estrechan y se alejan de la tapa del Saturno. SIVB. El resto de los audios son de órbita baja de Tierra. Y hay uno como en el Océano Atlántico Norte, durante la recuperación del cuarto lanzamiento del segundo vuelo espacial tripulado del proyecto Mercury Redstone 4, el MR4, Liberty Bell 7, y el equipo de recuperación discute pues un paquete de tinte en el agua que no se activó. Y bueno, más o menos, pues todo esto hasta aquí. No hay nada que aporte pruebas irrefutables, no hay nada que nos haga pensar en la voluntad del presidente Trump de contar una verdad a la sociedad estadounidense. Simplemente, bajo mi punto de vista, es decepcionante. Sin embargo, aquí llegado a este punto es cuando nos toca profundizar en otro tipo de cuestiones, sobre las verdaderas intenciones que muchos y muchas de ustedes es posible que ya se hayan dado cuenta. Bien, y en este momento del programa, si ustedes han llegado hasta aquí, les invito a que se queden hasta el final, ya que aquí es donde vamos a desgranar no solo opinión, también proporcionaré todos los datos que pueda. ¿Se han hecho ustedes alguna vez la pregunta de si el algoritmo en Internet se puede opacar para priorizar otros temas de interés? Seamos directos. Toda esta parafernalia de los UAP montada no es más que una estrategia elaborada desde hace mucho tiempo para soltar los archivos una vez fuesen necesarios. Y claro que no estaban para este momento, eso es evidente. Pero a Trump se le acaba el tiempo y además este presidente cada día que pasa comete una nueva atrocidad. Y los archivos OVNI, al igual que otros presidentes del pasado, suelen ser ese recurso a utilizar cuando las cosas van mal. Pero este presidente ha cometido el brutal error que no habían cometido otros, que no es otra cosa que generar un conflicto mundial en el que nos ha traído escasez de petróleo, suministros, mientras amenaza a Groenlandia, mientras amenaza a Europa, sigue de guerra con Irán, donde ha calculado horriblemente mal, y donde ese último, pues claro, al no estar bien medido, las fuerzas pues le está afectando a su popularidad prácticamente de medio mandato, que vendría a ser a fecha de 3 de noviembre cuando se vota. En este momento, a día de hoy, ya es el tercer intento del supuesto atentado que sufre. Al parecer, hace una semana hubo como un tiroteo a las afueras de la Casa Blanca, y adivinen de qué se estaba hablando en ese momento, ¿no? Esto es un poco las ideas, ¿no? No quiere decir que no haya un loco que intente matar a un presidente. En eso siempre, independientemente del presidente que sea y lo que sea, en eso siempre vamos a estar en contra. Pero también es evidente que como yo estoy a favor de la democracia y no me gusta que alguien intente atentar contra un presidente, pero algo me dice que cualquier supuesto ataque sería un motivo para que la sociedad desconfíe de la veracidad del mismo, dado que Trump es un presidente tramposo, sin escrúpulos y que además muy amigo de los gigantes tecnológicos. Sí, esos gigantes que manipulan los algoritmos para que cambien las tendencias de interés de una noticia. Y si no me creen, tengo aquí unas pequeñas, como un pequeño resumen de que me hice precisamente la chuleta ese mismo día del supuesto ataque. La palabra clave que estaba bajando a lo bestia era Epstein. Jeffrey Epstein también estaba bajando. Trump Epstein también estaba bajando. ¿Qué estaba subiendo? UAP en ese momento. Y esto es antes, perdón, ahí me he equivocado, esto es antes del supuesto atentado. ¿Por qué? Cuando en un mes donde también se hablaba de algún escándalo más, baja una tendencia como esta.
Pues por lo que le estaba diciendo, esto lo podríamos llamar la paradoja de Epstein. Un alto volumen, pero en caída. Jeffrey Epstein tiene 512.969 búsquedas mensuales, según la fuente donde lo estuve buscando, que es una cifra enorme para un nombre propio, ¿eh? Sin embargo, su tendencia es bajando. Falling, sale como falling, bajando. Eso significa que el interés está decayendo. ¿Por qué está decayendo este interés a pesar del volumen? Si sigue siendo alto. En un contexto normal, si hubiera nuevos documentos o filtraciones, como los tan mencionados archivos Epstein, la tendencia debería dispararse a rising, que sería subiendo. Y el hecho de que este esté en caída sugiere que el algoritmo o los medios están despriorizando el tema, haciendo que la gente busque menos porque no ven las portadas. Si ustedes abren el teléfono y esta noticia no sale una noticia sobre ovnis u otra noticia tal, hay un momento en el que usted ya no se acuerda de esa noticia. El fenómeno sube mientras Epstein baja. El término oficial que reemplazó UFO, que es UAP, tiene 265.000 búsquedas mensuales y su tendencia es subiendo durante el mes de mayo. Esto es coherente con la narrativa oficial de los últimos años. El Pentágono ha desclasificado informes UAP y hay audiencias en el Congreso. Es un tema en auge y socialmente aceptable. El contraste clave es cuando un tema de presunta corrupción, un escándalo político, baja y un tema de fenómenos aéreos no identificados sube. ¿Puede interpretarse como un opacamiento? Sí, si se demuestra que la cobertura mediática de UAP ha aumentado coincidiendo con momentos en que Epstein intentaba resurgir. No es una prueba, pero es un patrón compatible. ¿Y qué noticias tenemos en el mismo día del supuesto atentado tiroteo? Pues el lanzamiento continuo de documentos bajo la ley de transparencia de los archivos Epstein, que está generando una nueva información. Curioso, ¿verdad? El nuevo testigo estrella dice lo siguiente: los documentos revelan que Nadia Marchikova, una examante y piloto de Epstein, en su jet privado Lolita Express, que manda huevos el nombre, cooperó extensamente con los fiscales federales entre el 2018 y el 2022. Se cree que proporciona información valiosa sobre Epstein y un tal Maxwell a cambio de ayuda para resolver su estatus migratorio. Una colección masiva de pruebas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado otro lote de archivos. Su último y probablemente final. Se trata de una cantidad abrumadora de material de más de 3 millones de páginas, 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. Sin embargo, el DOJ ha admitido que se eliminaron 47.000 archivos de las investigaciones, incluyendo algunos relacionados con acusaciones contra el entonces candidato Trump. Esto, pues, es un nuevo frente, lo que dice esta noticia, para la familia Trump. Es decir, el yerno de Trump, Harry Lowe Anderson Jr., fallecido, ha sido vinculado al caso. Una publicación en la red social X, antes Twitter, alega que Anderson, quien fue presidente del Palm Beach National Bank Trust Company, tenía vínculos con Epstein y muchísima más información que implica a muchas figuras políticas. Y para echar más carne al asador, el día anterior de la segunda partida de archivos UAP, de los que hemos hablado, tengo la sensación de que si este presidente en las elecciones medio mandato pierde fuerza y popularidad, alguien le va a traicionar y le va a hacer caer. Eso está hecho. Y ahí saldrán más cosas sobre Trump.
Hay quienes lamentablemente se hacen llamar ufólogos y les están siguiendo el baile a Trump, casi haciéndole campaña, pero está claro que esto de los archivos UA liberados es una falacia para entretener al público cada vez más oportunista. Pero desde aquí, desde onies.com, mi moral y mi ética personal me impide utilizar el tema UAP como escudo de protección y favorecer a un presidente desnortado que es un peligro inminente para nuestro mundo. El material OVNI, los vídeos con tono misterioso, dando casi las gracias a Trump por soltar material, en mi opinión deja de tener gracia cuando el sujeto a encubrir es un puñetero peligro para la paz mundial. La conclusión es que los 87 archivos del Pentágono contienen información real, operadores militares entrenados, reportados que lo ven. Algunos reportes describen maniobras que no tienen explicación. Eso es un hecho. La pregunta es si esa información justifica el tratamiento que recibe. Cada 4 años el ciclo se repite. Un presidente, un candidato, una figura pública menciona el tema. Los titulares explotan, la gente habla de ovnis y mientras tanto otros temas quedan fuera de la agenda. La publicación del 26 de mayo no es el final de una historia de transparencia, es un único capítulo de una estrategia política que empezó en 1947. Los archivos son reales, los vídeos son reales, pero lo que vemos es lo que han decidido que veamos. Los 21 casos que Haro admite como verdaderamente anómalos no están ahí. Las pistas de audio originales de los vídeos no están ahí. El metraje completo sin editar no está ahí. 79 años de promesas, insinuaciones y liberaciones parciales según el momento. Años de mirar al cielo mientras la Tierra decide a quién atacar esta vez. El fenómeno OVNI en la política estadounidense no es un misterio. Es un recurso electoral de 79 años. Y mientras nosotros miramos al cielo, ellos tienen el poder. Tengo la sensación de que este nefasto presidente de Estados Unidos está a punto de agotar el recurso de los ovnis que tantas décadas ha durado. ¿Cuál será su siguiente idea? ¿Crear fakes de supuestos ovnis? ¿Liberar todo lo que quede, incluso los de material clasificado, si es que queda alguno? Cuando los libere, si los libera, es posible que la gente deje de interesarse por los ovnis por una decepción. ¿Quedarán misterios por resolver? ¿Quién sabe? Quizás tengamos que investigar casos de otros países que a lo mejor nos parezca a día de hoy más serios que los Estados Unidos. Pero hay una cosa que me gustaría reflexionar y es importante. O al menos yo la veo importante. Esto de los Estados Unidos, de los ovnis y de todas estas liberaciones actuales, podríamos tratar de desviarlo hacia algo como no, es que ha liberado los archivos y entonces lo hacen para que la gente pierda credibilidad. No sé si es para que la gente deje de creer en eso. Me parece absurdo. La verdad es que lo he oído por ahí o lo he leído por ahí, de que quizás lo que intentan es que como tratar de tapar el tema OVNI. ¿Pero para qué? ¿Para qué van a tratar de tapar el tema OVNI? Es absurdo. El tema OVNI lleva dando a los presidentes de Estados Unidos votos desde hace casi 80 años, señores. ¿Cómo que ahora a lo mejor quieren desprestigiar el tema de los ovnis? No tiene sentido. No es una explicación. Es un intento de salida para seguir teniendo material que ofrecer y que la gente siga creyendo en ellos. Y por otra parte, lo que me parece brutalmente sorprendente es que haya supuestos ufólogos reconocibles
y uno de ellos, voy a decir el nombre, está Maussan, que ha hecho una campaña por el presidente Trump de medio mandato que no sé, vamos, ya quisieran algunos multimillonarios que les dieron ese dinero prestar tanta ayuda como ha hecho Maussan, ¿no? Al final, y en definitiva, es esto. Parece, cuando alguien utiliza el tema OVNI para ganar campañas y demás, u otras cosas, ¿no? Como pasó cuando la pandemia, que si uno utilizó las vacunas, por antivacunas y esto para ganar elecciones, cuando estas cosas suceden, lo único que va a pasar es que, por ejemplo, yo vaticino que en los Estados Unidos, por una cuestión natural, la gente, creo que el contraste va a ser muy, muy alto. Creo que por una parte vamos a tener un contraste en el que la sociedad directamente, con tanta decepción y tanta papel mojado, dejarán de creer en el tema OVNI o buscarán otras fuentes en otros países u otros, y habrá quienes alimenten la teoría de la conspiración y que sigan diciendo que esto fue una tapadera, que lo es, pero redirigiéndolo otra vez al tema OVNI, una y otra vez el mismo circuito cerrado en el tema OVNI, conspiración, Estados Unidos nos oculta, nos tal. Creo que el recurso está agotado, y este recurso yo creo que probablemente en la siguiente legislatura, quien sea, ya no tenga tanta eficacia como ha tenido con Trump. Pero claro, la eficacia con Trump es gracias a sus portavoces en el extranjero e incluso en España, que los he escuchado, pues que casi les da las gracias, puestos de rodillas, arrodillados, diciendo gracias por darnos material, señor Trump. Este es mi último análisis, mi último resumen de lo que yo, en mi opinión, creo, ¿no? Creo que es así. De modo que, bueno, a ver, no voy a decir nunca de este agua no beberé, seguramente haya casos todavía muy interesantes que falten por descubrir en Estados Unidos, pero hasta ahora esta falacia de liberación, pues a mí no me ha dicho nada, ni me siento contento, ni me siento motivado como para estudiar todos los casos uno a uno, porque al final esto no deja ser, pues eso, papel mojado, falacia, y entreténganse ustedes que yo estoy a lo mío con el tema de Irán. Esta es la sensación que tengo y esto es lo que pienso. Otras personas pensarán que el presidente Trump es un presidente que todo el mundo entero va a hablar de los ufólogos y de la ufología y le van a recordar por ser un liberador de archivos, y en mi caso yo creo que es tan solo un tramposo que para tapar todo lo que está, las barbaridades que está haciendo, pues entretiene a una gran parte de la población estadounidense pues con estas falacias. De modo que con esto finalizo el programa por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben, suscríbanse, demás, en Patreon, en otros sitios, en YouTube, que también se cuelga este podcast, y en todos los sitios, plataformas, en donde está aquí, especialmente en iVoox, por favor. Y bueno, y muchas gracias por estar aquí, y hasta el próximo programa.